Vamos a empezar, así, puntuales para una cosa y para otra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sabéis que hoy tenemos... ¿Se oye bien esto? ¡Uy! Nuestro Señor por los suelos. A ver, ¿así se oye bien? No. ¿Sí? ¿Lo oís bien? Es que me parece que aquel se oye mejor, no sé. Bueno, si no lo oís bien, cambiamos y probamos aquel. Sabéis que hoy tenemos la tercera de las constituciones que aparece en los documentos, pero que es la primera que se hizo. Los padres conciliares pensaron que en la liturgia estaban todos más o menos de acuerdo y que entonces esto sería muy rápido, esta constitución, y por tanto serviría un poco de rodaje para el concilio. Pensar que en liturgia estaban todos más o menos de acuerdo fue un craso error, porque luego resultó una constitución que hubo mucho rifirrafe y mucha discusión por varias cosas que luego veréis. Yo voy a hacer el mínimo comentario posible cuando así al hilo y luego ya al final en la parte de vuestras preguntas es cuando lo haremos más. Pero estad especialmente atentos porque sobre todo escuchad esta constitución sobre Sagrada Liturgia teniendo presente o teniendo a la vista lo que hoy sucede en nuestras celebraciones habituales de cualquier parroquia, de cualquier iglesia, pues dentro y fuera de la diócesis y en general en la Iglesia Católica, ¿no? Bien, hacemos como siempre leer unos subrayados. Dice la Constitución que el Sacrosanto Concilio se propone acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles. Por eso cree que le corresponde de modo particular procurar la reforma y al fomento de la liturgia. La verdadera Iglesia es humana y divina, visible y con elementos invisibles, entregada a la acción y a la contemplación, presente en el mundo y peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Se ha de entender, dice el Concilio, que las normas prácticas que siguen en toda la Constitución se refieren solo al rito romano, cosa importante. No se refiere al rito oriental, ni al rito bizantino, ni a otros ritos tan católicos como el nuestro, pero que son ritos diferentes. Se refiere solo al rito romano. Bien, hay unos principios generales. La afirmación de que la Iglesia nace como sacramento admirable del costado de Cristo dormido en la cruz. Acordad que esto siempre es muy importante subrayarlo. Hay gente católica que dice que la Iglesia nace en Pentecostés. No es verdad, eso es la Iglesia ortodoxa. La Iglesia católica nace del costado de Cristo dormido en la cruz. Jesucristo, continúa diciendo el documento, envió a los apóstoles no solo para anunciar que el Hijo de Dios nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, sino también para que realizaran la obra de salvación mediante el sacrificio y los sacramentos. En torno a los sacramentos gira toda la vida litúrgica. Cristo está siempre, el número 7 es importantísimo en la Constitución, está siempre presente en la Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente en los sacramentos, está presente en su palabra y está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Por ello, ojo a esto, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste, que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Esto, si os acordáis, se ve en los prefacios. Los prefacios, casi todos ellos, al comenzar, que dicen: por eso, con los ángeles y los santos, por eso hay que cantar el santo con la letra del santo, porque si no, cantamos esos santos que hay por ahí de enorme mal gusto, y entonces en un momento los ángeles y los santos en el cielo dicen: ¿y qué están cantando estos? Nosotros no sabemos esta copla. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. No obstante, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza.
Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que todos, hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Es decir, la catequesis, el apostolado, ¿qué busca? Busca que se pueda celebrar la fe y que se pueda celebrar bien. Por consiguiente, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros como de una fuente la gracia y con la máxima eficacia se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Ojo al número 11. Para asegurar esta eficacia plena es necesario que los fieles accedan a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. Por ello, los pastores deben procurar que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes para una celebración válida y lícita, sino también que los fieles participen en la liturgia consciente, activa y fructíferamente. Como ya ha dicho el documento, que en el número 8, que la Sagrada Liturgia no agota la acción de la Iglesia, pues en el 10 lo dice de otra forma: la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. Es más, a continuación afirma que se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, siempre que sean conformes a las leyes y normas de la Iglesia. Pero conviene que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Cuando alguien nos pregunta a los liturgistas: ¿y por qué? ¿De dónde saca eso que dice que en el tiempo de Cuaresma el rosario solamente se rezan los misterios dolorosos? Pues de aquí. ¿Y eso de que en el tiempo de Adviento y Navidad solo se rezan todos los días los gozosos? ¿De eso de dónde sale? ¿Dónde está escrito? Aquí. Lo acabo de leer. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, ojo, a la que los fieles tienen derecho y obligación en virtud del bautismo. Pero como no existe ninguna esperanza de que esto ocurra si antes los mismos pastores de almas no se impregnan profundamente del espíritu y la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros en ella, es indispensable que se provea antes que nada a la formación litúrgica del clero. Los profesores que se nombren para enseñar la asignatura de la Sagrada Liturgia deben formarse perfectamente para su misión. Ojo, la asignatura de la Sagrada Liturgia debe ser considerada entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de los religiosos, y entre las asignaturas principales en las facultades de teología. En los seminarios y casas de religiosos, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual, mediante la cual puedan comprender los ritos sagrados y participar en ellos con toda el alma. Igualmente deben aprender la observancia de las leyes litúrgicas, de modo que la vida en los seminarios e institutos religiosos esté profundamente informada de espíritu litúrgico. Debe ayudarse a los sacerdotes que trabajan ya en la viña del Señor a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica y a comunicarla a los fieles a ellos encomendados. Los pastores de almas deben fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica, así como la participación activa de los fieles, y deben guiar en este punto a su rebaño no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Entonces la Constitución aborda el tema de la reforma de la Sagrada Liturgia. La Santa Madre Iglesia desea favorecer con diligencia una reforma general de la misma liturgia para que el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad la abundancia de sus gracias. En esta reforma hace falta ordenar los textos y ritos de tal modo que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y el pueblo cristiano pueda percibirlas fácilmente y participar en la celebración plena y activa propia de la comunidad. Entonces da, primero, unas normas generales. La reglamentación de la Sagrada Liturgia compete únicamente a la autoridad de la Iglesia, que reside en la sede apostólica y, en la medida que determine la ley, en los obispos. Por tanto, nadie más, aunque sea sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia
por iniciativa propia. Ya sé lo que estáis pensando, pero lo decís después. Debe preceder siempre una minuciosa investigación teológica, histórica y pastoral sobre cada una de las partes de la liturgia que se ha de revisar. No deben introducirse innovaciones si no lo exige el provecho verdadero y cierto en la Iglesia. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. Y luego dice el número 25, revísense cuanto antes los libros litúrgicos. Esas son normas generales. Ahora, normas que derivan del carácter de la liturgia como una acción jerárquica y comunitaria. Las acciones litúrgicas, otra afirmación muy importante, no son acciones privadas, son celebraciones de la Iglesia. Pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Siempre que los ritos admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa. Las celebraciones litúrgicas, cada cual debe hacer todo y solo aquello que le corresponde. Para promover la participación activa deben fomentarse las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las salmodias, las antífonas, los cantos y también las acciones, gestos y posturas corporales. Debe guardarse también a su debido tiempo el silencio sagrado. Para fomentar la participación hay que saber callarse. No participa el que está siempre metiendo ruido. Luego vienen normas que derivan del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. La Sagrada Liturgia contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. Los signos visibles que la Sagrada Liturgia utiliza para significar las realidades divinas invisibles han sido elegidos por Cristo o por la Iglesia, no por el obispo de turno, ni por el cura de turno, ni por la cultura de turno, por Cristo o por la Iglesia. Los ritos deben resplandecer con sencillez, ser claros por su brevedad y evitar las repeticiones inútiles. En general, los ritos no deben precisar muchas explicaciones. En las celebraciones sagradas debe establecerse una lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada. Se cumplirá con toda fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación, que debe tener como fuentes principales la Sagrada Escritura y la liturgia. Hace quizá un año y poco, pues había un cardenal que dijo que la homilía tenía que ser exclusivamente sobre la Sagrada Escritura. Pues ese cardenal no se ha leído el Concilio Vaticano II, o se le ha olvidado, porque la dice el concilio que tiene que ser sobre la Sagrada Escritura y la liturgia, como fuentes principales, ni siquiera exclusivas, pero la Escritura y la liturgia. Incúlquese también por todos los medios la catequesis más específicamente litúrgica. Si fuera necesario, prevéanse breves moniciones y solo en los momentos oportunos. Foméntese la celebración sagrada de la palabra de Dios. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos. Sin embargo, muchas veces el uso de la lengua materna puede ser muy útil para el pueblo y por eso podrá dársele mayor cabida. Cumplidas estas normas, corresponde a la autoridad eclesiástica territorial competente determinar si ha de usarse la lengua materna y en qué medida. ¿A quién se refiere con esa autoridad eclesiástica territorial competente? A la Conferencia Episcopal, pero la llama así porque entonces las conferencias episcopales no existían como tal, se crean posteriormente al concilio. Existían otro tipo de asociaciones eclesiásticas territoriales. Por ejemplo, en España, antes de la conferencia episcopal, ¿qué existía? Pues la conferencia de metropolitanos, se reunían solamente los arzobispos. La traducción del texto latino a la lengua materna debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica. Y otras normas, por último, para llevar a cabo la adaptación de la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Aquí no me detengo, es lo que se refiere todo al terreno de las misiones, ¿no? Dejando claro que la Iglesia no desea imponer una rígida uniformidad, ni siquiera en la liturgia, en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad. Que en el rito zaireño el sacerdote entre al altar bailando una danza africana, eso no afecta a la fe. Y si es la costumbre del lugar, pues se integra en la celebración y no pasa nada. Eso no afecta para nada al sacramento en su validez ni en su fundamento, ¿no?
Y luego va al tema de la vida litúrgica en diócesis y parroquias. Primera afirmación: el obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey. Gran sacerdote quiere decir el gran liturgo, el gran santificador, o sea, el gran celebrante. El celebrante modélico de la grey tiene que ser el obispo. Es necesario que todos concedan gran importancia a la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral. Se ha de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo, y hay que trabajar para que florezca el sentido de comunidad parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. El afán por reformar y fomentar la Sagrada Liturgia se considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo por su Iglesia. Por consiguiente, el Sacrosanto Concilio decreta: conviene que la autoridad eclesiástica territorial competente, Conferencia Episcopal, instituya una comisión litúrgica con la que colaborarán especialistas en la ciencia litúrgica, la música, el arte sagrado y la pastoral. Pero fijaos, dice que a nivel nacional, en este caso, conviene que haya una comisión litúrgica, conviene. A renglón seguido dice: en cada diócesis existirá, ahí no dice si conviene, tiene que hacer, es obligatorio, una comisión de Sagrada Liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. Y además de esta comisión litúrgica, en cada diócesis, dentro de lo posible, aquí hay una salida, ¿no?, hay que establecer comisiones de música y de arte sagrado, de lo cual hablará luego la Constitución propia un poco más adelante. Ahora vamos al misterio de la Eucaristía, el Sagrado Misterio de la Eucaristía, al cual le dedica un capítulo entero. Debe revisarse el ordinario de la misa, de modo que se facilite la participación activa y piadosa de los fieles. En consecuencia, deben simplificarse los ritos, conservando con cuidado su sustancia, omitiendo lo que en el curso de los tiempos se haya duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, según la norma primitiva de los santos padres, las cosas que han desaparecido a causa del tiempo, siempre que parezcan oportunas o necesarias. No hay aquí un arqueologismo barato. Esto es antiguo, hay que ponerlo. Si es oportuno y necesario, sí, si no, no. Pero el criterio es quitar la duplicación, las duplicidades y las añadiduras a lo largo de los tiempos que eran originales y restablecer la celebración original. Por eso, cuando habla de celebración original, no es hablar de celebraciones del siglo XVI, sino celebraciones del siglo I y II, que son las que se han mirado para establecer el nuevo ordo, el ordo que tenemos actualmente en el misal romano de San Pablo VI. Para que la mesa de la palabra de Dios se prepare con mayor abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros bíblicos, de modo que en un espacio determinado de años sean leídas al pueblo las partes más importantes de la Sagrada Escritura. Esto, como veis, es lo que ahora estamos ya acostumbrados, pero eso no pasaba antes, es decir, en la forma que llamamos hasta hace poco extraordinaria, que la palabra de Dios que aparecía, pues prácticamente nunca el Antiguo Testamento, una epístola muy cortita, un salmo cortísimo, un versículo 2 y luego el Evangelio, pero no había ciclos de lecturas y tal. Y entonces, cuando se va a hacer la reforma, como ha dicho el número anterior, se mira a ver qué pasaba en la antigüedad. Y en la antigüedad se descubre que en el rito nuestro hispano visigodo había la costumbre de leer siempre una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una del Nuevo Testamento y un Evangelio. Y eso que se hacía en el rito hispano visigodo es lo que la Iglesia adopta para toda la Iglesia universal. Y eso lleva a distribuir los ciclos en 3 años, a que en 3 años se lee prácticamente todo lo más importante de la Escritura en misa, lleva a tal asombro, nosotros que siempre habíamos cargado con el San Benito, señalado por los luteranos, de que no dábamos importancia a la palabra de Dios, a que ahora haya habido comunidades luteranas evangélicas que han alabado nuestro sistema de leccionario de 3 años e incluso nos han pedido la forma de aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque da una riqueza, como dice el concilio, de mayor acceso a la Sagrada Escritura. Se recomienda encarecidamente la homilía, que no debe omitirse en las misas que se celebran los domingos y fiestas de precepto. Por tanto, se recomienda a diario y se obliga los domingos y fiestas de precepto. Debe restablecerse la oración común o de los fieles después del Evangelio y de la homilía, que se había suprimido, y que es cuando ejercéis el sacerdocio bautismal. Y no existía, se había quitado.
En las misas celebradas con asistencia de pueblo puede concederse un lugar apropiado a la lengua materna. Debe procurarse, sin embargo, que los fieles sean también capaces de recitar o de cantar juntos en lengua latina las partes del ordinario de la misa que les corresponden. Es decir, un fiel católico, según el concilio, debe saber responder a los diálogos en latín, y debe saberse en latín el Gloria, el Credo, el Santo, el Agnus Dei, sobre todo pensando cada vez más en asambleas internacionales. De hecho, el misal vigente que se usa ahora, esas oraciones trae el texto español y a continuación trae el texto latino. Y en el librito pequeño que existe en las librerías especializadas el ordinario de la misa, el libro de los fieles, ahí todas esas partes fijas vienen en latín a continuación del texto español, porque conviene saberlas. Desde luego recitarlas e incluso cantarlas. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles el cuerpo del Señor. La comunión bajo las dos especies, manteniendo firmes los principios dogmáticos establecidos por el Concilio de Trento, y en los casos que autorice la sede apostólica puede concederse tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos a juicio de los obispos. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un único acto de culto. Por ello, los pastores de almas instruyan cuidadosamente a los fieles sobre la participación en toda la misa. El mandamiento de la Iglesia no dice oír misa los domingos, dice oír misa entera. Así que eso de que llegando al Evangelio vale, el concilio deja claro que no. La misa empieza cuando el sacerdote sale de la sacristía y termina cuando vuelve a la sacristía. Y mientras tanto es la misa. Hombre, si luego se da a besar o inclinarse ante la imagen del niño, uno después de hacer la inclinación se puede ir. Pero no le han dicho podéis ir en paz, que lo dirán cuando acabe la veneración, que es la fórmula que disuelve la asamblea. La concelebración ha seguido utilizándose hasta ahora en la Iglesia. No es verdad que la concelebración sea un invento del Concilio Vaticano II. Se ha hecho siempre en la Iglesia. Lo que pasa es que el concilio dice que lo que hace es ampliar la facultad de concelebrar. Sin embargo, cada sacerdote debe tener siempre la posibilidad de celebrar la misa individualmente, pero no al mismo tiempo en la misma iglesia, ni el jueves de la Cena del Señor. El día de la Cena del Señor no se puede concelebrar, eso está rigurosamente prohibido ese día. Pero los demás días se puede concelebrar, se amplían las facultades, pero cada sacerdote tiene derecho a celebrar la misa solo, pero no puede ser simultáneamente con otras celebraciones en la misma iglesia. Y luego manda que se elabore un nuevo rito de concelebración. Y luego pasa al resto de los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos ordenados a la santificación de los hombres tienen también un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones, y por eso se llaman sacramentos de la fe. Por consiguiente, es muy importante que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con frecuencia los sacramentos. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. ¿Qué es un sacramental? Una bendición es un sacramental, una procesión es un sacramental, las exequias es un sacramental, no es un sacramento, y tantas otras cosas, ¿no? Son sacramentales. La bendición de los animales, que si Dios quiere pues es el lunes que viene, todos son sacramentales. Luego hay una cosa que sorprende, ¿no? Está hablando el concilio de sacramento y sacramentales, y de repente aparece el número 64 y dice: restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintos grados, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esta manera, el tiempo de catecumenado destinado a la adecuada instrucción podrá ser santificado con la celebración de los ritos sagrados en tiempos sucesivos. ¿Cuándo se había perdido el catecumenado de adultos en la Iglesia? Pues se había perdido en el siglo IV, cuando con el decreto de Milán, tolerancia en la vida cristiana, pues la gente entra a la Iglesia a cantidades grandes y no se puede hacer el catecumenado previo que se hacía en los 3 primeros siglos, hasta el siglo IV. Por eso luego dirá y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todos los bautizados de niños tienen que hacer un catecumenado posbautismal. ¿Qué significa eso?
que tiene que ir haciendo posteriormente, con la particularidad de ser ya un cristiano bautizado, pues los ritos y los gestos que le van ayudando a profundizar en su bautismo. Pero la restauración del catecumenado está ahí. Luego hay muchos números que salto porque es donde el concilio se va dedicando a la Constitución a hablar de distintos sacramentos. ¿Qué hay que hacer con el bautismo de adultos? ¿Qué hay que hacer con el bautismo de niños? ¿Qué pasa con el rito de los que están bautizados válidamente? ¿Qué hay que hacer con la unción de los enfermos? Etcétera, ¿no? Y así pasamos a otro capítulo que es el del oficio divino. Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. Su Iglesia, no solo en la celebración de la Eucaristía, sino también de otros modos, sobre todo recitando el oficio divino, alaba a Dios sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. El oficio divino es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Es fuente de piedad y alimento de la oración personal y, ojo, a otra cosa, número 100, número redondo, fácil de recordar. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los mismos laicos reciten el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí, e incluso solos. Esto hoy, más o menos, no lo vemos mal, pero cuando se dice esto, los laicos, el breviario, eso es cosa de curas y de frailes y de monjas. Los laicos, bueno, han pasado de esto, esta Constitución, el Concilio acaba en el 75, como sabéis, pero esta es la primera. Y fijaos los años que han pasado, han pasado 50, 60 y... Año litúrgico, capítulo 5. La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. El domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también un día de alegría y de liberación del trabajo. No debe anteponerse a esta ninguna otra solemnidad, a no ser que sea realmente de gran importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Pero luego, ¿qué pasa en nuestros pueblos? Que como no queda casi nadie, pues llega el patrón del pueblo. Y claro, para que venga alguien, ¿cuándo celebramos a San Cucufate? El domingo. Y a Santa no sé qué, el domingo. Y eso no se debe hacer, pues está explícitamente previsto así por la importancia del domingo. El ciclo temporal debe prevalecer por encima, una muestra de piedad popular, la salve rociera, que el concilio alaba, esa ya no. El ciclo temporal debe prevalecer por encima de las fiestas de los santos, para que se conmemore de modo debido íntegramente el ciclo de los misterios de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener cuidado con la celebración de memorias libres, porque si todos los días celebramos memorias libres, el ciclo temporal se pierde. Memorias libres en donde tiene significación y tal, sino mantener el ciclo temporal. Sabéis que luego incluso está normado que muchos, en los tiempos fuertes, pues no hay celebración de los santos. Por eso muchos santos que en su tiempo, el día de su muerte, que es generalmente el día que se celebra, estaba en Cuaresma, se han sacado de la Cuaresma. San Benito, tantos otros han salido de ahí porque en la Cuaresma Santo Tomás de Aquino, donde se celebran otras fechas, generalmente traslado de reliquias que no son la muerte, porque caen en Cuaresma, y la Cuaresma no admite ese tipo de celebraciones, o algunos, o la octava de Pascua, por ejemplo, luego la octava, el resto de la Pascua sí. Considérese sagrado el ayuno pascual, que debe celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor, y que según las circunstancias debe extenderse también al sábado, de modo que se llegue al gozo del domingo de resurrección con el espíritu elevado y abierto. Ayuno pascual, no penitencial. La Iglesia tiene un ayuno penitencial, el del miércoles de ceniza. Uno. El del Viernes Santo no es penitencial, es pascual. ¿Por qué ayunamos? Porque nos han arrebatado al esposo. Y por eso ayunamos. Ayunamos porque Cristo está muerto. Y por eso es conveniente que lo mantengamos hasta la resurrección. Obligatorio el viernes y recomendable que siga el sábado. Que cuando recuperemos al esposo,
pues entonces podamos recuperar también como signo la fiesta y la comida que significa. Y por último, del año litúrgico dice que las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus siervos y ofrecen a los fieles ejemplos adecuados, dignos de imitación. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo, no del santo en cuestión. Cristianos veneramos a los santos, pero adoramos solo a Dios. Los católicos, porque aquí otro es una trifulca con los luteranos. Y ya los últimos capítulos son, el primero, la música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La música sacra será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica. La Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas artísticas auténticas, dotadas de debidas cualidades. El fin de la música sacra es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, no la amenización de las celebraciones. Esto lo vemos algunas veces en cartelitos puesto, Celebración de no sé qué, no sé cuántos. Ameniza el coro amenizará la fiesta al pueblo. Pero la música sacra tiene como fin la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Si esto lo tuviéramos claro, menudo expurgo íbamos a hacer. Consérvese y foméntese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Debe considerarse importante la enseñanza y la práctica musical en los seminarios. Hay que formar con esmero maestros que se encargarán de enseñar la música sacra. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como propio de la liturgia romana. Por ello, en igualdad de circunstancias, en las acciones litúrgicas hay que darle preferencia. No se excluyan de ninguna manera otros tipos de música sacra, especialmente la polifonía, siempre que respondan al espíritu de la acción litúrgica. Foméntese con empeño el canto popular religioso. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como un instrumento musical tradicional cuyo sonido puede añadir un esplendor admirable a las ceremonias de la Iglesia, levantando poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino pueden ser admitidos otros instrumentos siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y fomenten realmente la edificación de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Estoy acordándome, lo digo, luego se me olvida. Deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Dice Jesucristo: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Dice la copla: cuando cargues con la cruz de los demás, te salvarás. Lo contrario de lo que dice Jesucristo. Y lo cantamos en nuestras celebraciones. Lo contrario, El que no toma su cruz y me sigue. Cuando cargues la del otro, te salvas. Así escapas de la tuya y le robas al otro la suya. Y así son todos los que no se salvan. No está mal. Capítulo 7, el último. El arte y los objetos sagrados. Buen final. Las cosas destinadas al culto sagrado sean realmente dignas, elegantes y bellas, signos y símbolos de las cosas celestiales. ¿No ha caído en traeros una casulla que encontré en un cajón? Pero si me hubiera caído, me habéis visto. De estas setenteras. La Iglesia ha procurado con especial diligencia que los objetos sagrados sirvieran con dignidad y belleza al esplendor del culto. La Iglesia no consideró como propio ningún estilo artístico. Los ordinarios deben procurar buscar más la noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentos sagrados. Al construir templos debe procurarse con diligencia
que sean idóneos para seguir las acciones litúrgicas y lograr la participación activa de los fieles. Manténgase firme la práctica de exponer en las iglesias a la veneración de los fieles imágenes sagradas, con moderación en el número y en el orden debido. Los clérigos, al tiempo que estudian filosofía y teología, deben ser también instruidos sobre la historia y evolución del arte sacro y sobre los sanos principios en los que deben apoyarse sus obras, de modo que estimen y conserven los venerables monumentos de la Iglesia y puedan ofrecer los consejos adecuados a los artistas en las ejecuciones de sus obras. Y el apéndice final es una declaración del concilio sobre la revisión del calendario. En el momento que se hace el concilio, hay gente que está postulando, sobre todo desde la ONU, están postulando que esto de que la Semana Santa sea cambiante es un follón para organizar la vida social y que hay que hacer que la Pascua sea fija. Entonces el concilio, como está en ese momento en efervescencia ese tema, se pronuncia sobre ello y dice que no se opone a que se asigne la fiesta de la Pascua a un domingo determinado en el calendario gregoriano, si dan su asentimiento todos los interesados, especialmente los hermanos separados de la comunión con la sede apostólica. Concilio, siempre que habla de hermanos separados, piensa, si no exclusivamente, sí principalmente en los ortodoxos, que son iglesia, no en los luteranos, que no lo son. Además, el Sagrado Concilio declara que no se opone a las iniciativas ordenadas a introducir un calendario perpetuo de la sociedad civil. La Iglesia no se opone a los diferentes sistemas que se están elaborando para establecer un calendario perpetuo e introducirlo en la sociedad civil, siempre que garanticen y conserven la semana de 7 días con el domingo, sin añadir ningún día fuera de la semana, de modo que la sucesión de semanas permanezca intacta, a no ser que haya gravísimas razones que la juzgará la sede apostólica. Y ya pues termina decretando que todo esto hay que respetarlo el 4 de diciembre de 1963. O sea, al año siguiente el concilio lleva funcionando 1 año y 3 meses cuando se decreta esta constitución, que es, como os digo, la primera que sale. Bien, os toca. Y luego ya saldré algún comentario al hilo de lo que digáis y espero que muchas cosas hayan sorprendido y que veáis que hay un problema en nuestra iglesia de hoy de un común denominador a los problemas que tenemos hoy. Os lo adelanto para iniciar vuestro coloquio. Y es la abundante, generosa desobediencia en terreno litúrgico a los preceptos conciliares. Esta Constitución es la más virginal por no estar tocada y la más martirial de todas por estar muy maltratada. A ver, ¿qué habéis notado? Referencia a las imágenes, yo una cosa que he observado en muchas iglesias, que le dan preferencia al patrón de esa iglesia, sin embargo, para encontrar el crucifijo o una imagen de la Virgen, tienes que ir a las hornacinas que hay laterales. No lo veo lógico, yo lo hago. Si las hay. Y que llevarlo claro, no solo eso, sino que recordaremos algunos que después del concilio se hicieron iglesias donde eran paredes desnudas, no había absolutamente ninguna imagen y el altar, el presbiterio está presidido generalmente por una enorme cruz, las más de las veces sin Cristo. Así como decías. Y eso decía un viejo amigo mío ya fallecido, lo definía de esta manera: esas iglesias modernas que hacen ahora, que parecen almacenes donde rebotan los Padre Nuestros. Hay que exponer imágenes. Después del concilio hubo una iconoclastia práctica, que las imágenes desaparecieron en muchísimos sitios. Incluso iglesias clásicas desaparecían, entrabas a la sacristía o ibas al coro y allí estaba toda la formación de santos, pero en la iglesia nada. ¿Con qué criterio? El concilio dice lo contrario. Ahora, eso sí, que no haya 3 imágenes de la Virgen del Carmen en la misma iglesia, que si el Santo Tomás del altar del retablo es el patrón del pueblo y pesa 300 kilos, pues tenemos uno de escayolita para la procesión, pero no lo tenemos al pie del otro. Es el que tiene que estar guardado en el coro, no expuesto a la veneración pública, para sacarlo en la procesión, no los dos. Pero se intenta que haya varias imágenes de Cristo crucificado. Bueno, ¿por qué motivo? Pero repeticiones no. Y por orden.
A la derecha del Señor no puede estar San José y a la izquierda la Virgen. Al revés. Más cosas. ¿Ha habido, desde el Concilio Vaticano hasta ahora, cambios normativos en el desarrollo de la misa? Cuando digo cambios normativos, en el sentido siguiente: no arrodillarse en la consagración, no arrodillarse previamente a la comunión, el Padre Nuestro que lo rezan los fieles con las manos abiertas, o las palabras que dice por Cristo con el Lionel, que antes lo decía solo los sacerdotes y ahora lo reza todo el mundo. Si eso ha cambiado o se ha desligado. Eso, cuando se hace esta Constitución, que es el origen de la Reforma, está vigente el misal de San Juan XXIII, del año 62, el año en que comienza el concilio. Y luego el fruto de la Reforma será el misal de San Pablo VI, año 69, que es básicamente el que tenemos ahora vigente, modificado en alguna cuestión no muy nuclear por San Juan Pablo II. Entonces este es el que ahora el Papa, con tradiciones que ustedes han dicho, que es la única expresión litúrgica del rito romano. Ahí no entramos porque eso trae mucha cola, pero ahí no entramos ahora. Entonces, eso está normado. Es verdad que la Ordenación General del Misal Romano, o sea, este misal que tenemos ahora, ha tenido una Ordenación General del Misal Romano publicada con el misal en el año 69-70, ha tenido otra en los años 80 y ha tenido la que tenemos ahora, que es la tercera edición, la tercio edicio típica, que es del año 2000 en España. Salió el 2012, en España ha salido hace 3 o 4 años la traducción, pero bueno, es la vigente, ¿no? Ahí sí se han modificado algunas posturas y algunas cosas, se han modificado. Otras, la gente ha seguido haciendo a veces lo que le ha parecido, otras ha sido incitado por los curas. Por ejemplo, por Cristo, con él y en él, en la historia de la Iglesia jamás lo ha dicho el pueblo. Y jamás lo ha dicho el pueblo porque ideológicamente el pueblo no lo puede decir. Porque solamente eso lo puede decir Jesucristo. Y quien hace presente a Jesucristo en la celebración sacramental es el sacerdote. Entonces el pueblo lo que hace es estar contemplando a Cristo, que le está diciendo a su Padre que le da todo honor y toda gloria, y el pueblo, la Iglesia, que no puede hacerlo por sus pecados, está como deseando hacerlo, y como no puede, ¿qué dice? Que cuando el sacerdote termina de decir eso, la Iglesia dice amén, o sea, sí. Y ese amén es uno de los elementos importantes del sacerdocio bautismal. Por eso ese amén no lo dice el sacerdote, no debe decirlo el sacerdote. Porque estamos en lo de siempre, la invasión de los sacerdocios. El sacerdote que está ejerciendo el sacerdocio ministerial debe respetar el sacerdocio bautismal. Y dentro de la misa no debe decir nada que no le corresponda. Por ejemplo, el sacerdote no dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Eso es sacerdocio vuestro. Y decirlo es, aunque muchas veces sin intención, por ignorancia, pisotear vuestro sacerdocio. Yo tengo que decirlo todo. No, usted tiene que decir el sacerdocio ministerial y dejar que los fieles hagan el bautismal. Dice San Jerónimo que, San Jerónimo, como sabéis, está en el siglo IV, por tanto ya hay templos. Hasta el siglo IV no hay templos, se celebran en las casas. Los templos hacen falta grandes cuando viene mucha gente. Entonces San Jerónimo dice que en este amén del por Cristo con él y en él de la doxología, que era siempre cantado, por supuesto, dice que temblaban los muros de las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente lo cantaba con mucho ardor, porque deseando decirlo sabía que no podía decirlo. ¿Y por qué lo empezó a decir la gente? Porque hubo unos sacerdotes que al cogerlo decía: todos, por Cristo con él. ¿Y dónde está el todos? Porque el misal siempre ha dicho, el sacerdote dice esto, y el pueblo responde amén. Todo está normado. El problema es el hacer caso a la norma. Más cosas. A ver. El tema de la comunión, por ejemplo, en la mano, ¿cuándo viene? O sea, ¿la comunión en la boca era anterior al Concilio Vaticano II o cómo es esto? Originalmente está claro que la comunión no fue en la boca, es decir, imaginaos en la última cena Jesucristo dando un trozo de pan en la boca a los apóstoles, porque no sucede así. ¿Cuándo empieza? Bueno, hay muchas teorías y tal. Lo más plausible es que empieza cuando van surgiendo los medios de profanación
el miedo a la profanación de las sagradas del pan, porque el vino nunca tenía ese peligro, el vino consagrado. Claro, ¿cuándo surgen más esos peligros de profanación? Cuando alguien dentro de la Iglesia, cuando alguien dentro del cristianismo niega la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Eso sucede con Lutero y se acrecienta con sus sucesores, con Melanchthon y sobre todo con Zwinglio. Sabéis que siempre que surgen estas cosas nuevas, la primera generación, digamos, sucesora es más luterana que la primera. Lutero, así, la presencia real de Cristo en la Eucaristía radicalmente no acaba de llegar a negarla, pero luego ya los sucesores sí. Entonces, claro, si esto no es Cristo, ellos dicen que el pan bendecido no es Cristo, es un signo de Cristo. Entonces, claro, si esto no es Cristo, yo con esto puedo hacer. Ante ese miedo, pues entonces se priva. ¿Cuándo empieza otra vez a darse la comunión en la mano? Con el Papa Pablo VI, que lo preguntó a varias conferencias episcopales, bueno, a todos los obispos del mundo, no a las conferencias, sino a los obispos del mundo. La inmensa mayoría de los obispos del mundo no estaba de acuerdo con que se autorizara a dar la comunión en la mano por el riesgo que tenía por el caer partículas, etcétera. Y al final Pablo VI, como decisión suya, lo pasó a las conferencias episcopales. Entonces la conferencia episcopal es la que tiene la potestad, sigue estando así a día de hoy, de decir si en su ámbito territorial se puede o no dar la comunión en la mano. Pero lo que no está mandado por la Iglesia en ningún caso es obligar a comulgar en la mano. Es decir, en la pandemia el fiel no ha perdido su derecho a comulgar en la boca. Y quien ha dicho lo contrario, Dios lo juzgará. Porque la Iglesia nunca ha prohibido comulgar en la boca. No voy a entrar en cuestiones evidentes, que eso cualquier cura que da la comunión lo sabe, y cualquier ministro extraordinario de la comunión lo sabe, de si es más posible contagiarse por la boca o la mano. Sí voy a decir una cosa, que esto es bueno que se sepa, ¿no? Teóricamente, cuando al dar la comunión en la mano, rozas la mano del que recibe la comunión, por el criterio que se adujo para no darla en la boca, cada vez que se roza la mano del comulgante, habría que volver a echarse gel. La experiencia dice que la mano del comulgante se roza muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la gente en la mano suele comulgar muy mal, en la boca también. Pero eso es culpa de los curas, nos enseñamos. Porque la gente viene con 1000 posturas de manos que nunca sabe. Si la gente comulgara como es, que pone las manos así y las deja quietas, el sacerdote pondría el cuerpo de Cristo de canto en la mano y lo acostaría él y no tocaría para nada al comulgante. Pero como cuando tú te vas acercando el otro saca la pinza o levanta la mano o hace no sé qué cosas, pues entonces, es decir, si por eso ha sido, habría muchísimos contagios. Nunca se puede privar ese derecho. De hecho, ha habido lugares en que algunos sacerdotes han dicho que tiene que ser en la mano. Algunos fieles han recurrido a los obispos y el obispo ha dado una nota dejando claro que no se puede privar al fiel de su derecho a comulgar en la boca. Hay que hacerlo con cuidado, por supuesto. Hay también otro problema de los fieles, que tampoco saben comulgar bien en la boca, pero eso es otra cuestión práctica. ¿Qué más? Alguien preguntaba a la vez que Charo. ¿Y desde cuándo es esa nota? Porque a mí me han negado la comunión en la boca. Bueno, la nota ya va por obispos, pero vamos, generalmente está claro que todos los fieles cristianos tienen derecho a comulgar en la boca. Entonces, que alguien ha dicho, bueno, pues hay que recurrir al obispo correspondiente. Ya el obispo correspondiente, si es el primer celebrante, como hemos oído, pues tiene que saber que no puede quitar, porque nadie puede legislar, o sea, la legislación particular nunca puede ir en contra de la universal. Esto es un principio de derecho universal, y hay abogados y saben que si hay una ley nacional, un ayuntamiento no puede legislar en contra de una ley nacional y quitarte un derecho que te da una ley nacional. Porque lo universal está por encima de lo particular. Por eso dice, en liturgia, ¿quién manda? Manda la sede apostólica, y en la medida en que la sede apostólica, digamos, delegue, los obispos. ¿Tiene un obispo derecho a privar de la comunión en la boca? No. ¿Podría privar el Papa? Sí, pero no ha privado. O sea, el Papa podría decir, queda prohibido comulgar en la boca. Sí, el Papa tiene potestad para todo en la Iglesia, pero no lo ha dicho. No lo ha dicho. Si lo hubiera recomendado como obispo de Roma, ¿se podría aplicar a la Iglesia Universal? No, le ha recomendado como obispo de Roma. Estas cosas siempre hay que distinguirlas, porque si no, a veces... Más cosas. En relación con la música de la liturgia, ya lo he hablado antes, que
¿existe alguna comisión en la conferencia episcopal o a nivel local que haga que valide y que dé visto bueno a las letras de las... No, yo creo que no. Así como por lo que sea aquí en Segovia, ya sabéis que yo soy castrense, por tanto Segovia no es mi diócesis y el funcionamiento interno de la diócesis yo no lo conozco en muchas cosas, por lo que digo, pero por ejemplo sí sé que aquí son muy rigurosos, que me parece muy bien cuando hay conciertos en las iglesias que sea música sacra, porque eso no en todas partes es así. O sea, la gente en sitios que en iglesias catedrales se toca cualquier... Hay un concierto, bueno, hay un concierto, muy bien. ¿Y qué voy a tocar? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues un vals de Strauss. Usted no es una música satánica, no es lo que hemos visto hace poco, por desgracia, en la Catedral Primada de Toledo, pero no es música sacra, un vals de Strauss, y puede ser precioso el Danubio azul o como decían aquellos ignorantes, a veces el Vesubio azul. Pero bueno, lo cierto es que aquí creo que son bastante estrictos con eso, ni miran bien los programas. Ahora, el problema es en el culto, no, se da por hecho que la gente sabe que está, y la gente no sabe, pero eso vamos a lo de siempre. Es falta de formación. O sea, fijaos una cosa que ha dicho la Constitución que es clave. No hay ninguna esperanza de que esto llegue al pueblo si no hay formación litúrgica del clero. Esa formación litúrgica está pendiente seriamente. Los sacerdotes que ya estaban, como dice el concilio, hemos leído, trabajando en la viña del Señor, tuvieron unos cursillitos acelerados y parece que lo único importante de la reforma era que se decía la misa en la lengua materna en lugar del latín. Y con eso ya estaba todo hecho, ¿no? Con eso la gente entiende las palabras, pero no pasa a entender la celebración, no pasa a vivirla activamente, eso lleva mucha más tarea. Pero aquellos sacerdotes, muchos de ellos venerabilísimos, bastante tuvieron con haber sido formados de otra manera tan diferente y de repente, muy poco tiempo, tener que adaptarse y adaptar a sus fieles. Pero claro, de eso han pasado 50 años y la formación litúrgica en los seminarios, en general hablo, sigue siendo deficiente. A veces te encuentras que tienen buenos profesores de liturgia, que dan buenas teóricas, pero luego llega la celebración, que es lo que realmente se aprende, y te das cuenta que es bastante deficiente. Y eso es una materia muy seria. ¿Por qué es muy seria? Que no quería dejar de comentaros. Porque hemos leído en el número 7 que no hay ninguna acción en la Iglesia que supere las acciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque son acciones de Cristo. O sea, cuando Cristo dice a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, todos sabemos que el sujeto de ese verbo es Jesucristo. Y Jesucristo, según lo que hemos leído hoy, edifica la Iglesia no exclusivamente, pero sí principalmente por medio de la liturgia. Porque la liturgia es una acción suya. Cuando yo doy una charla, la doy yo. Cuando celebro misa, no la celebro yo. La celebra Cristo a través de mí. Cristo bautiza, Cristo confiesa, Cristo unge. Es Cristo quien lo hace. Si yo no soy fiel a lo que la Iglesia, inspirada por el Señor, ha marcado, estoy privando al pueblo de Dios de muchas cosas, y parece que no, pero esto es una opinión personal. Yo estoy absolutamente convencido, personalmente, ¿de qué? Estoy convencido de que muchos de los males que tenemos hoy en la Iglesia vienen precisamente de la falta de obediencia a las normas litúrgicas, porque entonces Cristo no está pudiendo construir su Iglesia, porque estamos nosotros haciendo nuestra propia liturgia. Os pongo un ejemplo. En cada vez en más sitios, ya en casi todos, en la misa, se reza el credo llamado corto. Eso el misal no lo permite. Y alguien que lo oiga, o cuando luego esto lo vea un sacerdote en el YouTube ese, diga, ¿qué dice? Pues lo digo, y os lo digo por qué. El misal deja claro, cuando habla de la profesión de fe, dice, a continuación la profesión de fe, y viene el credo niceno. Y luego después dice letra roja, en algunas circunstancias, y preferiblemente en Cuaresma, tal, puede utilizarse el llamado, el credo apostólico, el credo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado símbolo de los apóstoles. Sin embargo, tú vas al misal y pones, saludo al empezar la misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. O bien, el Señor que guía nuestros corazones para que amemos a Dios esté con vosotros. O bien, la paz de Dios, Papá, esté con vosotros.
En los credos, en los dos credos, no pone o bien. Pone, hay que rezar este, y en algunas circunstancias se permite el otro. Eso se llama en liturgia técnicamente un indulto. O sea, en algunas circunstancias se permite el otro. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues fijaos, si rezáramos en las misas como está mandado por la Iglesia el credo niceno-constantinopolitano, solo a base de rezarlo, los fieles sabrían solo por repetición que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida y que procede del Padre y del Hijo y que habló por los profetas. Pero a base de no decir eso nunca, ¿qué pasa con el credo llamado apostólico? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Nada, lo nombra. Creo en el Espíritu Santo. Y no dice nada de él. Entonces muchos curas... Estamos privando al pueblo de Dios de una riqueza, de una fórmula. ¿Por qué razón? Que es a lo que vamos. Pues por ahorrar a la confesión de fe, creo que son, no sé si son 30 o 40 segundos de diferencia entre un credo y otro. Ahora, eso sí, luego no nos importa alargarnos en las homilías, en las moniciones, en las acciones de gracias, o sea, en palabra humana no nos importa alargarnos. Pero en los credos, en la fórmula de la Iglesia, que está normada por el misal, ahí sí que lo hacemos. Claro, parece mentira, pero yo estoy convencido de que cuando hacemos estas cosas, suprimimos el lavabo, no nos ponemos la casulla, rezamos el credo que no toca, estamos tabicando las puertas de los seminarios, de los noviciados, estamos impidiendo que Cristo construya la Iglesia. ¡Oh, qué exagerado! El concilio ha dejado claro que lo más importante, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Los trabajos apostólicos se ordenan a la liturgia, la teología se ordena a la liturgia, la pastoral se ordena a la liturgia, la catequesis se ordena a la liturgia, porque es una acción de Cristo. Está claro. ¿Por qué lo digo? Porque luego vienen estas cosas de que es más fácil convencer, hablar con un liturgista que con un terrorista que con un liturgista. Al terrorista se le puede convencer, al liturgista no. Son unas tontadas que, bueno, aguantamos a veces, pero daos cuenta, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que en la Iglesia hay mucha gente, muchos sacerdotes, y por desgracia, esto lo dije yo una vez a un obispo, que no se creen que la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia es la liturgia. Yo tuve un deformador en el seminario que la liturgia llamaba folclore religioso. Y era un presunto formador de sacerdotes. ¿Qué más? Tú decías algo antes. Sí, que muchas veces fallan los curas entonces. Claro. Muchas veces fallan los curas. Hay veces que se falla por ignorancia. ¿Y la moda que hay ahora de que van a comulgar sin confesar? ¿Eso qué tal? Pues hay que educar a la gente para todas esas cosas. Son cuestiones disciplinares. A mí me han dicho, yo voy a hablar a un señor, todo lo que me pasa en mi casa, que igual es peor que yo. ¿Y van a comulgar sin confesar? Sí. Con conciencia de pecado mortal no se debe confesar, nunca. Pues eso. Con conciencia de pecado mortal. Antes me decían a mí que era un sacrilegio. Sí, es un sacrilegio. Con conciencia de pecado venial se puede, porque la misa para eso lleva un acto penitencial que perdona los pecados veniales. Pero con conciencia de pecado mortal no se debe confesar, ni tampoco se debe, he llegado tarde, bueno, como esté el sacerdote, comulgo y luego confieso. No. Si estás en pecado mortal no comulgas. Eso es pedagógico. Entonces, para que te des cuenta de eso. Además, eso lo dice la Escritura clarísimamente por medio de San Pablo. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Fíjese, claro. Eso es durísimo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en una de las parroquias, en las primeras comuniones, que es los momentos peligrosos para eso, que no sabes quién hay allí, de qué... Yo me acuerdo que esto que os acabo de decir, cita del San Pablo, yo la decía todas las primeras comuniones antes de la comunión. Acordaos antes de comulgar, que debe acercarse a comulgar el que esté dispuesto, es porque dice el Señor por medio de San Pablo, pues advirtiendo esto en todas las primeras comuniones, el número de comuniones descendió, de los fieles me refiero, notablemente.
notablemente. Entonces yo no conozco a la gente, de que no es mi parroquia, no sé si en qué situación está, pues hay gente que está en situaciones irregularísimas, tal, todas esas cosas, pero advertirlo hay que advertirlo, porque si no, en el profeta Ezequiel, el Señor dice, vas a ser condenado tú, le dice al profeta, porque no has avisado al pueblo. Ahora, si tú avisas y el pueblo no hace caso, tú te salvas, porque tu misión es avisar. Ahora, si tú no avisas, el centinela no está para salvar el campamento, sino para dar la alarma. Y entonces se activa la guardia, que es la que defiende el campamento. Entonces, si el centinela no avisa, el campamento cae. Y si el centinela avisa y la guardia no se levanta, el campamento cae. Pero el centinela se salva, porque ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué ha dicho la Constitución? Que cada uno haga todo y solo lo que le corresponde. Nos encontramos curas que tienen que hacer, a veces por necesidad, de chico para todo. Pero es que a veces nos encontramos también laicos que también hacen de todo. Entonces, ¿qué es muy importante? Y eso lo digo por experiencia personal, por todas las parroquias que he pasado en circunstancias normales. Es importantísimo para la vida espiritual de una parroquia que haya un equipo de liturgia en la parroquia. Porque hay gente que lee muy bien, pero no sabe proclamar una lectura de la palabra de Dios y se la carga. Pues claro, hay gente que lee muy bien, pero si tú coges y dices, el Sacrosanto Concilio se propone acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, por eso cree que le corresponde de modo particular procurar la reforma y al fomento de la liturgia. No me he comido una letra, no he cambiado una por otra, he pronunciado todo perfectamente, pero quien escucha, ¿qué dice? O ahora que con las mascarillas, la gente al leer con mascarilla, más o menos conscientemente grita. Y cuando un texto se grita, es que se te quiere imponer. Y te duelen los oídos de ver que te están gritando un texto de la Escritura. Pues no. ¿Y por qué permiten los sacerdotes, si esto va mal y nos vamos a condenar, por qué lo permiten? Pues ahí es una pregunta que tenemos que responder todos, y es que nos tenemos que convertir al Señor obedeciendo a la Iglesia. Por eso decía yo que esta Constitución es fundamental en todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque a donde orienta es a la acción salvífica de Cristo, de la cual nosotros somos siervos y no dueños. Y por eso daos cuenta cómo la liturgia va de la mano de la eclesiología, la les orandi, les credendi. Es decir, yo quiero saber un grupo en la iglesia, una parroquia, una comunidad, lo que sea. Yo quiero saber qué nivel de vida tiene la fe de este grupo. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo celebra la fe? ¿Cómo celebra la fe? Porque si no, si yo veo un sacerdote, había la anécdota famosa de San Juan de Ávila, que estaba en un día y ve un sacerdote que estaba celebrando misa, y él entra a la iglesia, está celebrando misa, estamos en el siglo XVI. El sacerdote, San Juan de Ávila, se da cuenta de que el sacerdote coge el cuerpo de Cristo, lo eleva, el sacerdote está cara a Dios y por tanto lo eleva por encima de su cabeza, y cuando baja el cuerpo de Cristo lo tira así en la patena. Y cuando después de la presentación del cáliz, San Juan de Ávila se acerca a él, hace como que va a mover una vela del altar y le dice por lo bajo al celebrante: trátelo usted bien, que es hijo de buen padre. Viendo cómo se trata el cuerpo de Cristo, ya sabes lo que hay detrás, como viendo ciertas sacristías, como viendo ciertos altares, la limpieza, el orden, ¿es o no es para Dios? Hay una rusa famosa, no sé qué, Kurisheva, Natalia Kurisheva, no sé qué, era atea, y ella se convirtió al entrar a una iglesia católica, al ver el orden y la limpieza que había, y dijo: esto solo puede tenerse así como servicio a un ser superior. Si no existe un ser superior, es imposible observar este grado de limpieza y de orden. Si miramos eso, muchas de nuestras iglesias hoy son fábricas de ateos, porque es una pena. ¿Qué tenemos que hacer? Poner lo que esté de nuestra parte, que los laicos tenéis aquí mucho que hacer. Primero, por decir a los sacerdotes los fallos, que es un derecho, y dice el Código de Derecho Canónico que a veces es un deber vuestro, y luego por colaborar. Es decir, yo no voy a decir dónde, pero como voy por muchos pueblos celebrando misas, pues hay uno que en la credencia, o sea, en la mesa en la que debería ser solo para poner el misal, el lavabo, el cáliz, la patena, las vinajeras, bueno, todo eso no está allí, está por el altar, está por aquí, pero allí hay lo menos 4 o 5 pares de gafas de 1000 colores y clases de la gente que ya se lo ha olvidado, cuando han ido a leer o tal o cual, no sé qué.
hay cosas que son muy dolorosas, pero eso está indicando que nos falta, y esto pasa también a veces dentro de órdenes religiosas, es decir, esto es muy triste, pero esto, hasta que esto no se arregle no hacemos nada, Esto no se arregla de otra manera. Se arregla diciendo, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué manda la Iglesia? Pues vamos a ponerlo en sus manos. La última, terminamos. Quiero comentar que está bastante extendido en las iglesias que muchos laicos reparten la comunión. Entonces, eso como en muchos casos yo creo que ni siquiera es necesario porque a veces hay pocos fieles, pero ya es por costumbre. Sí. Eso, ¿qué nos diría usted? No, yo no digo, está también normado. Eso se llama ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Que no, ministro extraordinario de la Eucaristía, que no existe. Es de la Sagrada Comunión. Porque lo que hace es distribuir la comunión. Puedes nombrarlo sacerdote ad casum, o sea, para un momento, le da la bendición para ese momento, o puede darle permiso el obispo permanentemente. Pero está claro que un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión ejerce su ministerio en circunstancias extraordinarias. Es decir, una gran aglomeración de gente, entonces sí, pero la norma dice que habiendo suficientes ministros ordinarios, es decir, obispos, presbíteros y diáconos, que son los ordinarios, el ministro extraordinario no ejerce el ministerio. Por ejemplo, a un señor que quiere ser cura y que está, lo instituyen de acólito. El acolitado instituido conlleva el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Pues en esa misa se le instituye acólito y hay 7 sacerdotes, él no da la comunión. ¿Por qué? Porque hay 7 ministros ordinarios. Y por tanto lo extraordinario, como su nombre indica, se utiliza cuando lo ordinario falla. Pero si está el ordinario, no se deben utilizar. O sea que, y ya digo, no es una opinión personal, todo eso está normado. Es que precisamente la norma no está para encorsetar, sino para guiar y para crear la unidad, para evitar que... Pero yo estaba recién ordenado, año 1988, y me acuerdo siempre que una señora por la calle me preguntó, oiga, señor cura, ¿es que no hay una manera de decir misa? Y le dije, sí señora, la que pone el misal romano. Año 88. Bueno, y ya las cosas iban un poquito en el posconcilio inmediato, lo que otra vez hemos hablado, en nombre del famoso espíritu del concilio, barbaridades litúrgicas, vamos, lo de ahora que todavía vemos, juego de niños, porque está mal no rezar el credo niceno, pero está peor hacer unas primeras comuniones poniendo en el cáliz chocolate, ¿verdad? Porque los niños que entienden de vino, y en lugar de una oblea, coger un churro y mojarlo y dárselo al niño con la primera comunión, eso se ha hecho. Y en las misas con jóvenes, en lugar de chocolate, Coca-Cola. No hay Eucaristía, claro, evidentemente, pero esas cosas se han hecho. Y otras muchas peores que podemos... Quedan algunos todavía progresaurios que hacen estas cosas. Generalmente, aunque no se conviertan por ley de vida, se mueren. Pero es que hubo, después del concilio, cosas horribles, que a Dios gracias, como os digo, han ido remitiendo. Luego hubo un tiempo en que se cuidó mucho la liturgia y ahora estamos otra vez en un tiempo de decadencia, no en favor de auténticos escándalos ni disparates, que cada vez hay menos, gracias a Dios, sino en favor de lo devocional. Ahora lo importante son las devociones, de lo devocional y de lo ceremonial. No, lo importante es la celebración. La misa no es una ceremonia, es una celebración de la fe que tiene una dimensión ceremonial, pero lo ceremonial está en función de la celebración. Por eso a un maestro de ceremonias, que en las celebraciones más complejas es necesario, es imprescindible, no se le tiene que ver apenas. Y hay veces que se le ve más que al obispo, pero no se le tiene que ver. A un director de coro que dirige a la asamblea cantando, hombre, se le ve porque está cantando, pero tiene que hacerlo en un lugar discreto, nunca en el ambón y de forma discreta. Recuerdo que había una diócesis en la que había uno que se ponía una túnica suelta para dirigir a la gente, con unas mangas que cabían 7 cantores, y se ponía a dirigir de una forma que era conocido en la diócesis como el molinillo litúrgico, porque aquello era, pero en fin, todas esas cosas. Bien, pues terminamos, gracias por ya nos queda la última constitución, que será en febrero si Dios quiere, que es la constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual.
Ya os adelanto que es la que puede tener textos que pueden haber quedado aparentemente más desfasados, pero cuando uno profundiza se da cuenta de que no están tan desfasados como a primera vista se sospecha. ¿Y por qué? Porque la Iglesia siempre habla al corazón del hombre. La Iglesia no habla a lo superficial, porque la Iglesia es donde Dios habla al corazón del hombre. Y el corazón del hombre, de todo lo que estamos aquí, no se diferencia en nada del de Adán y Eva. En nada. Es el mismo. Y ahí es donde hay que moverse. Y en función de eso está la liturgia. Vamos a cuidarla todos, cada uno lo que nos toca, y a no desesperarnos ni desanimarnos, que si alguien no se puede no se le puede cambiar, pues a rezar. Si rezamos más, si tienes el cura recalcitrante que dice que pues tú, con esto termino, el consejo de San Ambrosio a Santa Mónica respecto a su hijo Agustín, ¿no? Cuando tengas un cura así, háblale menos al cura de lo que tiene que hacer y háblale más a Dios del cura.